Y seguimos en la localidad de Los Mineros, Villanueva de Reivina, y ahora un personaje importante, es un hombre hecho a sí mismo, un hombre trabajador, un hombre que ha estado en el comercio, en la industria de dar a los demás trabajo a través de su negocio, que se llama Don José Hinojos de la Rosa. Don José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Me alegro mucho saludarle y sobre todo, ¿quién es Lucio Valerio? ¿Perdón? Lucio Valerio, ¿quién es? Lucio Valerio es un personaje que nació en Munigua, perteneciente a la tribu quirina. Cuando ocurrió la batalla magna, en Ilipa Magna, Acá del Río, entre cartagineses y romanos, los patricios vencedores se establecieron en la península y escogieron los sitios más idóneos para vivir. Y la tribu quirina era procedente del Lacio de Roma, y hay muchos apellidos aquí en Munigua, en la ciudad de Munigua, que se asentaron ahí. Este llegó a ser duombir, llegó a ser como alcalde, y era un personaje de los más pudientes, y se dedicó a engrandecer el municipio, regalando una biblioteca, un templo, un podium, bastantes cosas para el embellecimiento de Munigua. Es curioso que Lucio Valerio es un hombre apuesto, guapo, apolíneo, físicamente bien construido y además intelectual, porque además lo preparan para ello. Sí, claro, es que ten en cuenta que la élite, digamos, las familias pudientes de aquellos tiempos procuraban darle la mayor cultura a sus descendientes, a los representantes del linaje. Es curioso que uno de los primeros libros que prepara y edita nuestro amigo José Hinojosa de la Rosa, Hinojos, que es en este caso habla de el hechizo de Manigua. Munigua. Es el nombre. Además, Munigua con diéresis, es decir, que la U tira diéresis. Se llama municipio Flavio Muniguense. Después ha ido degenerando el nombre hasta que da en Murba, y es conocido por Murba o Munigua. Esta población, digamos, esta ciudad, ya había asentamiento tarteso anterior a los romanos, dedicado a la fundición de mineral. Entonces ellos, cuando se asentaron en la península, los romanos, pues trataron de beneficiarse de lo más, digamos, de lo más rico, igual que hemos hecho los españoles cuando hemos conquistado América. Nos beneficiábamos de eso, incluso implantábamos nuestra religión, a donde había aquí en donde había una Astarte fenicia, por ejemplo, los romanos implantaban una diosa Fortuna. De hecho, la ciudad de Munigua, además de un centro administrativo, era un centro religioso. Lo demuestra que hay 5 restos de templos: el gran santuario, que ya lo habéis conocido, el templo de Podium, el templo del Forum, dedicado a Bonaventus, otro templo a Dispate, el dios de los dioses infernales. Como era una población dedicada a la mineralogía, es el único templo que existe en la península dedicado a Dispate. Y la edícula del dios Mercurio, que la habéis visto reconstruida, muy bonita, y eso estaba dedicado a eso la dedicó un liberto, un Tosferronio, también oriundo del Lacio de Roma, y tenía emparentado en Itálica. En Itálica venía ese apellido también. En la novela que construye hay un personaje importante, se llama Gisette. ¿Quién es Gisette? Gisette es un esclavo liberto que había estado siempre al servicio de la familia de Lucio Valerio, y él, cuando el padre de Lucio le dio a todos los esclavos la libertad, los emancipó, él siguió como uno más de la familia. Entonces ya se obligaba a estar pendiente de la administración y todo lo consente, y su reflejo era imitarlo en lo más posible a Lucio, que era con el que se había criado. De hecho, la madre de Gisette amamantó a Lucio cuando era un bebé, como nodriza. Hay otro personaje importante que es un personaje homosexual que está en la novela, que es Sabinito, ¿no? Sí. ¿Quién es este hombre?
Este es uno que heredó bastante poder, bastante tierra, tenían sus esclavos. Y claro, la tendencia homosexual, aunque en la Roma imperial estaba permitida, pero a nivel local eso era considerado todavía un poquito lo que hemos sufrido todos los en España y actualmente, que todavía los que son así tratan de que sea considerado normalmente como cualquier persona. Pues en aquel tiempo, pues además de ser demasiado, digamos, crueles entre comillas, porque trataba a los esclavos de manera como un objeto, no como una persona, él se amparaba en su poder, en su dinero, para conseguir sus deseos sexuales. Es curioso la vida de este hombre, porque es muy apasionante por la cantidad de contradicciones que tiene, pero hay otro personaje también que es el relucir, que son en las leyendas, ese rey que por un accidente las piernas casi están a punto de gangrenarse, y entonces van a buscar algo increíble, que es el alcohol de romero. Sí, ese no era un rey, ese era un potentado que tenía su negocio del corcho, el alcornoque, era un personaje pudiente. Eso del alcohol de romero, actualmente, yo, como mi profesión ha sido de autónomo, el tendero corriente del pueblo, yo escuchaba a todos los clientes que me contaban sus historias, y la gente del campo decía que cuando tenían algo, que estaban hartos de ver a médicos y tratamientos, se untaban al alcohol de romero y les sanaba perfectamente. De hecho, una señora que tenía una herida que no le cicatrizaba, esta señora usó el alcohol de romero y aquello se cicatrizó. Sí, porque es curioso, porque el médico no es capaz de dar solución al problema, sí. Y entonces no me he terminado, dice que van a la hechicera de la época, sí. Y entonces le dice que ella sabe un remedio a ese mal, sí, que es por el alcohol de romero, y al final este portentado muere porque se cae y se le corta la rodilla y se desangra. Sí, se desangró, se murió. He visto que conoces la novela. Me agrada. Es curioso también... Ten en cuenta que es una novela, ¿eh? Sí. Ten en cuenta que no es una historia real. Los personajes existieron y la trama es original mía. O sea que ahí monté yo una trama entre crímenes, pasión, castigo y etcétera. José de Sosa, ¿quién es esa florista que con tanto gusto después al final se recoge en el poema? Eso es no esclava, sino ciudadana, que se dedicaba a esto, a vender sus productos, sus flores, para sobrevivir. Y ella tenía su ilusión puesta como lo has visto en Valerio Filmo, como una ilusión, y después ya se desengañó y vio que no era posible, no estaba al alcance de ella. Oye, José, hay una parte de la novela casi ya al final donde en casa de Antonia Ramos, sí, se produce efectos de telequinesia, es decir, sí, empiezan a moverse objetos inanimados y se mueven alrededor. Sí, sí. Eso es ya después al margen de la historia de romana de Moniguá, ya en las leyendas al final. Esa Antonia Ramos, esta señora todavía vive. Esta señora, pues, su vida fue una constante tragedia. Se le suicidó el marido. Muy joven, con 27 años. ¿Perdón? Muy joven, se le suicidó muy joven, ¿no? Se le suicidó muy joven. Y otro que era minero le daba buena vida porque era alcohólico. Y otro hijo se suicidó también, porque este hijo era, digamos, un poeta. Era un poeta. ¿Y qué es lo que ocurre en esa casa? Tú dices que lo has conocido y se movían los objetos, ¿no? Sí. Yo estaba en mi comercio, era cliente, y ella contaba, acudió a la Guardia Civil, porque en aquellos tiempos se pensaba que yo era obra de cualquier desaprensivo, y después se achacaba al diablo,
fue a San Benito de penitencia, fue hasta Asturias, a las Virgen de Covadonga, a ponerle vela. No llegó a realizarse todos los deseos hasta que no vino un capuchino, creo que fue, y entrevistó a la familia y les dijo que era un fenómeno, vamos, ya les dijo científicamente que eran fenómenos paranormales, que los causaba el mismo hijo, que tenía la obsesión de que el padre no se había portado bien y quería que se le pusiese una recompensa o algo, una imagen para sufragar y poder calmar un aviso. ¿Cuándo le da a José Hinojo de la Rosa por escribir? ¿Cuándo empieza a escribir? De toda la vida, de pintar. Yo siempre, vamos a ver, yo soy conocido por Pepe Hinojo. A mí todo el mundo me diga Pepe Hinojo. Yo me he criado en el pueblo, nacido en la misma casa donde habito, y de toda la vida mi educación ha sido en el Colegio de Hermanos Maristas aquí, después un bachiller que había en un instituto aquí de la empresa. Después ya por necesidad ya tuve que atender el negocio de ultramarinos que tenía y tenía un supermercado. Pero de toda mi vida he tenido la inquietud, soy autodidacta, inquietud por el arte y la cultura y demás. Me he puesto en contacto con los arqueólogos cuando empezaron en el año 1956 aquí, he tenido relaciones con ellos, al corriente de todo lo que han ido sacando. La pintura también, no he ido a ninguna academia, lo hago por intuición. Y luego, pues, de toda la vida. Después he sido corresponsal del periódico de Viva la Vega, de varios periódicos de desarrollo. Me llaman para los pregones que se dan en el pueblo de Semana Santa, incluso en Huevar, que las han ofrecido un pregón. Y otra vez, pues, tenemos la AXI, no sé si tendrás noticia de ella, lo lleva José Antonio Firte. Estuve en la fundación de la asociación hace 12 años, estoy en la ejecutiva, y hacemos todos los años una jornada de historia en una zona de la provincia sobre un tema. Este año va en el Rubio. Yo siempre presento un trabajo relacionado con algo de mi pueblo, ya sea de Munigua, ya sea de las fiestas. Este próximo voy a poner, que lo hacemos en el Rubio, sobre la Expo del 29 de Sevilla. Es que ahí participó las Minas de la Rión, que es el pueblo nuestro, y le dieron, con la participación y lo que expuso, un premio honorífico, un diploma honorífico. Después el jurado de la exposición, lo tengo, el diploma, lo tengo en mi casa porque me lo han dado a mí. Además, tengo una fotografía muy curiosa en el Colegio de los Hermanos Maristas tenía, en el año 20 y tanto, tenía un batallón infantil con sus bandas de tambores y cornetas. Ese batallón infantil desfiló en la Plaza Real Maestranza de Sevilla delante del rey Alfonso XIII. Y tengo la fotografía de ese evento. Claro, el tema de este año sobre la jornada de historia va sobre... Siempre tenemos un periodo sobre desde el rey Alfonso XIII hasta la época del final del franquismo. Y ahí este año yo presento esto. Después se publica en un libro de actas a finales de año, que llevamos ya 13 libros de actas. Hay 3 libros de Pepe Hinojos en el mercado. Está El hechizo de Monigua. Sí. Apuntes históricos de leyenda de Villanueva del Rimina y otros que... temas sobre Villanueva del Rimina. Y luego todos los que hago en la jornada de historia participo. Pepe, Villanueva tiene un punto álgido cuando está las minas abiertas o las minas cerradas, hay cielo abierto y cielo en el interior. Bajamos a 500 metros para buscar metal y mineral en la mina. Monte Ulla. Este sitio que muestra esta mañana, el pozo número 5, eso a las 4 o 5 de la mañana, era un reguero de personas que venían con sus canastitos para entrar bajo el intenso frío de la Sierra Norte de Sevilla.
y a bajar con esa luz de carburo y bajar casi 10 minutos de bajada hasta llegar a la parte de la vagoneta que continuaban después por los carriles, ¿no? Eso es indescriptible, lo que es la vida del minero, porque trabajar en el exterior, estás en el exterior, pero allí sabes lo que tienes encima. La luz, la que llevas, respiración escasa, el problema del grisú, que es un gas que prende fácilmente y explosiona y causa víctimas. Allí había incluso las galerías había cuadras que habían mulos para tirar de la vagoneta, la tracción de la vagoneta, y muchos mulos de estos lo tenían que sacar ya enfermos. El minero tenía que trabajar desnudo, tenía que trabajar la mitad de las veces por el calor. Unas veces estaban muy mal ventiladas las galerías y otras veces había poca ventilación. Y eso que estas minas eran, entre comillas, de las más avanzadas de la época, de principios del siglo XX. Se refiere, Pepe, a la activación, no solamente a la pequeña ventilación que había, sino después la arquitectura de madera que se iba recorriendo para la activación. La activación. Eso lo hacía las galerías, después había expertos en ello, hacían una especie de castillete para que el minero protegerlo de los desprendimientos de la roca. De hecho, había pequeños canarios que se llevaban para detectar en un momento determinado la falta de oxígeno, ¿no? Sí, también existía. ¿Has vivido, Pepe, esta parte, que parece que es historia, se vivió hace 40 o 50 años? Sí, porque yo nací en el 37, yo he conocido el movimiento de la mina. Esto era un centro dentro de la comarca, del más destacado, del más nivel, de inmigrantes. Más brillante, más nivel cultural en todo. Y luego eran municipios todos agrícolas. Yo recuerdo a nosotros nos miraban en los demás pueblos, ya hoy día no, está lejos. Estoy hablando yo tenía 10 o 12 años, nos miraban cuando llegábamos como algo extraordinario. Y luego la educación que recibimos en un colegio de hermanos maristas completamente gratis para todos los habitantes, casi todos, sobre todo los que estaban vinculados a la empresa minera. Eso destacaba. Esto brilló sobre los años 50, 55, más o menos después de la posguerra, que es cuando empieza a reaperturarse las minas. ¿Qué ganaba un minero en aquella época? El sueldo base no te lo puedo decir. ¿Pero sobre cuánto se hablaba? No, vivía con holgura, porque mira, lo había de muchos rangos. Había una distinción casi social. Ten en cuenta que existían 3 casinos de sociedad. El casino para la élite, que era la amistad, donde estaban los ejecutivos, los facultativos, los ingenieros, los médicos, los comerciantes más pudientes, etcétera. Luego el recreativo, ese es el único que existe. Ahí pues estaba toda la clase media, digamos. La burguesía de aquí. La burguesía, los oficinistas. Los venidos a más. Y después el final obrero, que eran los obreros. Los obreros según trabajaban, los que había trabajado en sitios más duros ganaban más. Había destajo, había muchas formas de contrata. Yo en eso no estaba porque yo no he trabajado en el ambiente. Luego existía una cosa, los barrios. El ingeniero director tenía su feudo, su casa que parecía un palacete, rodeado de viviendas que había estado en el barrio. El barrio francés se le llama porque están las construcciones al estilo colonial francés, porque los ingenieros primero eran franceses y las construcciones se hicieron con Manuel Gómez Torga, por ejemplo, ya era español, pero los primeros Thierry, en Moutier, era francés, y entonces las construcciones se hacían en estilo colonial francés. Después estaban los barrios más alejados de los obreros, del ingeniero director, el de los obreros. Ahí existían... ¿Otro casino? No, el casino estaban todos en las partes céntricas, digamos, donde está alrededor de donde está el centro, lo llamaban, que es el barrio francés, donde está la iglesia parroquial, que es del año 1926, del estilo neogótico,
de la escuela de Aníbal González, copia del convento de Santa Paula, la Portada de Sevilla, y entonces ahí estaban todos los casinos y todo el ambiente, digamos, el economato, porque había un economato para abastecer a todos los que trabajaban en la mina con precios especiales para ellos. Sí. Precios de coste, digamos. Un economato que entraba hasta el tren allí a descargar los artículos. Y tenía panadería, de todo, carnicería, frutería, todos los servicios de lechería, de todo. Todo lo que tenían las necesidades básicas, hasta el género de ropa, calzado, demás. Es curioso. Volviendo a la novela, hay una parte que habla de las termas de Munigua y habla que hay tres partes importantes: la Tiberium, la Calderium y la Refrigerium. Es decir, había tres partes, una en la que se agua tibia, otra agua mucho más caliente. Tepidario y Caldarium. Eso, y al final terminaba con una Refrigerium, que era la más fría, ¿no? Sí. ¿Cómo se conseguía eso? Tepidario y la fría. ¿Cómo se conseguía eso? Pues se conseguía, hay un pozo allí, no sé si lo habéis visto. Ese pozo, Sergio no lo haya el agua era conducida, tenía una alimentación de fuego, ¿lo has visto también? Sí, hemos visto que estaba fuera. Exactamente. Entonces era a través de tuberías de plomo, subía a una cascada y caía el agua en forma de cascada en el frigidario. Allí apareció, en el centro de ese recinto, apareció la estatua de Ninfa Chirroe, que está en el Museo Arqueológico de Sevilla. Era una mujer que decantaba el agua por encima y llegaba representaba una deidad dedicada a los ríos. Sí. Le llamaban la Ninfa Chirroe. El agua caía en cascada. Después estaba bañeras particulares, agua templada, agua caliente, el Cardarium, donde tenía otra sala donde estaban las hornacinas para los ungüentos, las pinturas que había eran imitando a mármol, con los círculos. No tengo yo, porque yo he hecho alguna reproducción virtual pero no las tengo en casa, sobre los edificios, y tengo, basándome en lo que era lo que queda del resto de pintura, he hecho una reconstrucción del edificio, incluso le he puesto romanos bañándose personajes dentro. Oye, es curioso, José, que prácticamente Escipión, que realmente es el general que llega aquí a Santiponce, y después hace Ilipa Magna, que es en este caso Alcalá del Río, pues después da libertad y conquista todos los terrenos, porque Roma le permite conquistar en nombre de Roma todo. Sí, incluso eso es lo que comento, que los descendientes, los que habitan ahí, todos ellos, había una mayoría que venían del Lacio de Roma, que ahí había la Roma estaba dividida la familia en tribus, la tribu quirina es la que más se asentó aquí. De hecho, si ha salido una piedra, no en Munigua, un ara, aquí en Arba estaba entre Canama que era Arcolea, y Azati, que era Lora. Ahí estaba Arba, todavía están los restos. Salió, que Rodrigo Caro la comentó, una piedra donde habla de un tal Trajano, tal y cual. Eso está documentado y está publicado. Trajano, fíjate. Trajano. O sea, que perteneciente a la tribu quirina. Sí. O sea, que de esa élite eran del Lacio de Roma y se asentaron en esta zona. Y hay muchísimos apellidos descendientes de la tribu quirina. Es curioso porque todo Munigua está estructurada sobre terrazas, es decir, diferentes planos. Sobre todo el santuario. El santuario va sobre 3 terrazas. La primera se sube por 2 rampas gemelas superpuestas, de la primera a la segunda por una escalera también simétrica, y al final a la exedra y la sella donde están los santos se sube por otras escaleras. Decirle a todos los televidentes que la exedra es la parte semicircular del patio exterior, donde allí se congregaban y había una ágora al cielo abierto. Sí, habrá observado que es el escenario que se ofrece desde allí es, digamos, un teatro natural.
porque divisa de tal forma, además estás hablando arriba donde está el santuario y el que está abajo del todo te oye casi perfectamente lo que escucha. Eso, hay un eje, una línea directa desde el centro de la Exedra hacia la dirección de Roma que va casi. ¿Por qué? Porque seguramente los que vinieron aquí para sentarse vivían allí y tenían un santuario similar dedicado a la diosa Fortuna, en Paenestra. De allí se cree que copiaron para hacer este de aquí de Munigua. Y, José, curiosamente la arquitectura, la estructura... Es curioso, y perdona, que tenía una gran suntuosidad. El santuario estaba revestido de 15 mármoles de distintos colores, de 15 colores distintos. Los rojos y verdosos estaban en la zona alta, revistiendo las paredes, y los grises y más blancos en la zona baja. Esto harta una idea en la salida del sol, cómo resplandecería desde la lejanía. Por eso seguro que era un centro de peregrinación, además de mineral y administrativo. Curiosamente, los arquitectos de la época hacen una orientación que se llama orientación mediodía, es decir, para que el sol en su plenitud a las 12 esté encima de la Exedra. Sí. Igual que los egipcios, como cogían el momento que entraba el rayo del sol por una galería, iluminaba la figura del dios al que estaba erigido el monumento. Curiosamente, lo explico también Sergio Maquia, estaban prohibidas los enterramientos dentro de la zona, pero sin embargo hay una tumba, que hay un mausoleo exclusivamente que no se da en ningún otro lugar. Y lo curioso aquí es que cuando construyeron la muralla se sabe por la cimentación, el itinerario, aunque no se vea nada, pero a la entrada hay yo lo explico cuando llevo a alguien, hay un resto de cimiento. Entonces ahí se puede observar restos arquitectónicos de construcciones anteriores, y por eso se deduce que se hizo de forma precipitada. Y los restos datan del anterior al siglo I. En el siglo I, ¿qué ocurrió sobre esa fecha para ser una muralla que no abarcó todo el recinto, incluso pasó por encima de tumbas de la necrópolis? Pues lo que se sospecha, que las tribus mauritanas del norte de África estaban invadiendo la península de vez en cuando, acostumbraban y la hicieron precipitada para defenderse, se cree. José, este palacio que se crea, curiosamente tiene una arquitectura de terraza, pero por la parte posterior tiene una defensiva, es decir, que está a corte de contención, para que no puedan acceder nadie a través del castillo. Sí, eso lo emplearon ya, cuando hicieron la muralla, lo emplearon como posible parte de la muralla. Eso, como ha sido una construcción en terraza con relleno, pues también se sugiere que esos muros de contención, que tiene 13 prellas de amigos, 13 contrafuertes, ese lo tenían, era lo que sustentaba la caída, el mantenimiento del santuario. Bueno, pues no creen ustedes que esto es una historia que se ha acabado y vamos a venir otro día para hablar tranquilamente. Sabemos que don José Hinojosa de la Rosa Pepe Hinojo de Patrón tiene un magnífico museo en su casa, totalmente cerrado. Y yo te voy a sugerir sobre ese tema algo. Con todas las corporaciones actuales y las que han habido, yo desde siempre he tenido la inquietud de rescatar todo lo que había en el campo. Entonces he conseguido cosas, no en las ruinas ni en los sitios de nivel arqueológico, sino lo que en cualquier cortijo había una villa romana. Y eso lo está destruyendo el agricultor, porque le estorba en su tierra y le estorba en su vivienda. Entonces yo he ido con mi furgoneta y me traía todos los restos que podía, sillares, fustes de columna y todo. Todo ello lo tengo ofertado al Ayuntamiento de Villanueva de Ribina hace muchos años, para montar un posible museo. Ahí está en mi casa. Espero que lo conseguiré, que la corporación actual me está dando mucha esperanza. En fin, si algún día, espero con mi edad, ya con lo viejo que soy,
que lo veré. Nos prometemos que vamos a tener otro encuentro con Pepe Hinojo, otro día en su casa, mucho más tranquilo. Vamos a venir a la feria, nos ha invitado Miguel Ángel, vuestro alcalde, y lo haremos. Así que, mi querido Pepe Hinojo, gracias por atendernos, gracias por tu cultura, gracias por dejarnos tanta historia de, y sobre todo, los mineros. Promocionar mi pueblo, que es lo que más amo, porque me he nacido y si Dios quiere, pienso morir aquí. Muchas gracias. A vosotros.